Seguramente has oído hablar de la intolerancia al gluten o celiaquia. También es probable que conozcas a alguien cercano que la padece o incluso que tú mismo la tengas. Y es que esta condición se diagnostica al 1% de la población, una cifra que manifiesta una incidencia relativamente alta. Si se detecta a tiempo y se toman las medidas nutricionales adecuadas, la intolerancia al gluten no tiene efectos adversos en la calidad de vida y en la salud. Sin embargo, los efectos adversos pueden ser mucho más serios si se tarda en ser diagnosticada. Los productos sin gluten están de moda. Muchas personas que no son intolerantes los consumen porque creen que son más sanos que los que lo contienen. Pero ¿hasta qué punto tiene fundamentos este hábito? ¿El gluten es siempre perjudicial? Para responder a ello, primero vamos a ver qué es este ingrediente tan polémico. De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, el gluten es una proteína procedente de la semilla de numerosos cereales. Entre ellos se encuentra el trigo, la cebada, el centeno, el triticale, la espelta y algunas variedades de avena, además de sus híbridos y derivados. El gluten es un ingrediente muy apreciado en la industria alimentaria, debido a su capacidad para espesar y dar elasticidad y esponjosidad a las masas de harina una vez horneadas. Esto se debe a que esta proteína funciona reteniendo en su interior a los gases de fermentación, de modo que la masa es propulsada hacia arriba. Además, el gluten es responsable de que ésta no se desinfle una vez cocida. El gluten está formado principalmente por dos glucoproteínas, pertenecientes al grupo de las prolaminas, las gliadinas y las gluteninas. Las primeras, es decir, las gliadinas, son las que resultan perjudiciales para las personas intolerantes al gluten. Sin embargo, las personas que no lo son pueden consumirlas con tal normalidad. Durante el Neolítico se produjo un hito en la historia de la humanidad, la revolución agrícola. Las sociedades nómadas, cazadoras, recolectoras, fueron transitando a un nuevo modelo de vida y consumo basado en el asentamiento permanente y en el cultivo de las tierras y la práctica de la ganadería. Este cambio tuvo consecuencias en la alimentación humana, cuya base pasó a estar constituida por los cereales. El cultivo de cereales comenzó en la llamada zona del creciente fértil, ubicada entre los ríos Tigris, Éufrates y Alto Nilo, y desde allí fue extendiéndose hacia el oeste a lo largo de Europa. Durante este proceso se describieron los síntomas que provoca la intolerancia al gluten, pero no se vinculaban al consumo de esta proteína presente en los cereales. Ya en los siglos XX, concretamente en el año 1952, el pediatra holandés W. K. Dick relacionó y describió por primera vez la asociación entre el consumo de trigo y los síntomas adversos en algunas personas durante la Segunda Guerra Mundial. Dick observó cómo la privación del trigo, debido a su escasez, tuvo como consecuencia la mejoría de los síntomas de los niños que padecían intolerancia al gluten. ¿En qué consiste la intolerancia al gluten o celiaquia? La celiaquia es una enfermedad autoinmune con un importante componente genético que afecta al 1% de la población. Consiste en la intolerancia permanente y crónica a la proteína del gluten. La ingesta en estos pacientes causa una lesión en la mucosa del intestino delgado que impide la correcta absorción de nutrientes. Uno de los componentes del gluten son las gliadinas. Representan la fracción soluble en alcohol del gluten y contienen la mayor parte de los componentes que resultan tóxicos para los celíacos.
la glutamina y la prolina. La ingesta de gliadinas a través del gluten presente en muchos cereales desencadena en las personas intolerantes una respuesta autoinmune que causa la inflamación de la mucosa del intestino delgado, dañándolo, por lo que los nutrientes no podrán ser absorbidos con normalidad y se producirá diarrea, pérdida de peso y anemia. Si la enfermedad no se detecta a tiempo, existe una mayor probabilidad de presentar complicaciones como colon irritable, osteoporosis, sobrecrecimiento bacteriano, artritis y cáncer en el sistema digestivo. Es totalmente incompatible con el consumo de gluten, motivo por el que si se padece esta patología hay que abandonar su ingesta por completo. Los síntomas de la celíaca varían en función de si el paciente es niño o adulto. Entre los síntomas más frecuentes que presentan los adultos son diarrea, fatiga, hinchazón y gases, dolor abdominal, náuseas y vómitos, estreñimiento. Además, más de la mitad de los adultos con enfermedad celíaca tienen signos y síntomas no relacionados con el sistema digestivo, como por ejemplo anemia, generalmente por deficiencia de hierro, pérdida de densidad ósea o reblandecimiento óseo, erupción cutánea con picazón y ampollas, úlceras en la boca, dolores de cabeza y fatiga, lesión del sistema nervioso, incluidos entumecimientos y hormigueo en los pies y manos, posibles problemas con el equilibrio y deterioro cognitivo, dolor articular. En cuanto a los niños celíacos, son más propensos que los adultos a tener problemas digestivos, como náuseas y vómitos, diarrea crónica, abdomen hinchado, estreñimiento, gases, heces pálidas y con mal olor. Además, la incapacidad de absorber los nutrientes puede causar los siguientes síntomas: retraso en el desarrollo de los bebés, daño al esmalte dental, pérdida de peso, anemia, irritabilidad, baja estatura, pubertad tardía, síntomas neurológicos, incluido el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, problemas de aprendizaje, dolores de cabeza, falta de coordinación muscular y convulsiones. La enfermedad celíaca tiene un importante componente genético, es decir, la predisposición a padecerla puede heredarse. Realizando un estudio de variantes genéticas en los genes, podemos determinar nuestro haplótipo y así conocer nuestra susceptibilidad genética a presentar esta patología. El iceberg celíaco muestra el número de casos diagnosticados, que son la parte visible que queda encima del agua, y los que aún no lo han sido, que son los que quedan por debajo de ella, y que suponen la inmensa mayoría. En España, de acuerdo con FASE, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, entre un 80% y un 85% de los casos de celíaca podrían estar aún sin diagnosticar. Cuando una persona presenta intolerancia al gluten, es muy importante acudir a un nutricionista que pueda dar instrucciones precisas de cómo evitar la ingesta de gluten, así como instrucciones a la hora de manejar elementos en la cocina que puedan causar contaminación.